Un cordial saludo a los que están viendo este video. En este video vamos a ver el tema de respuesta en frecuencia en amplificadores operacionales en lazo abierto. Bueno, como sabemos, hemos visto que los amplificadores operacionales tienen una ganancia idealmente infinita o muy grande, y la ganancia se define como, aquí está definida como voltaje de salida dividido en voltaje de entrada igual a la ganancia. La respuesta en frecuencia de un amplificador es esta gráfica que está acá, ¿sí? Esta gráfica que está ahí. Y esa respuesta en frecuencia me dice, donde dice aquí AOL significa enlazo abierto, dB significa que está en decibelios, y me dice que a frecuencias medias, aquí habla medias, pero en realidad son las frecuencias bajas, o de bajas y medias, la ganancia del amplificador Vout sobre Vin es igual a 106 dB, 106 decibelios. Aquí, eso significa que estos 106 decibelios es la ganancia del amplificador cuando la frecuencia de la señal de entrada está entre 1 y 10. Entonces recuerden, cuando se refiere a frecuencia aquí, es la frecuencia de esta señal de entrada. Entonces, aquí tenemos una ganancia de 106 decibelios y vemos que después de 10 Hz esa ganancia comienza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la gráfica de respuesta en frecuencia de un amplificador operacional? Nos dice que la ganancia depende de la frecuencia de la señal de entrada. Si la frecuencia de la señal de entrada en esta gráfica de respuesta en frecuencia está entre 1 y 10 Hz, entonces, si la señal de entrada está entre 1 y 10 Hz, la ganancia del amplificador va a ser 106 decibelios, que es lo que yo también llamo ganancia máxima, o la ganancia, como dice aquí, en frecuencias medias. Recuerden que esto está en decibelios. Si queremos pasarlo a una ganancia que no está en decibelios, utilizamos aquí este procedimiento que está acá. 106 en decibelios es igual a 20 por logaritmo de la ganancia que no está en decibelios. Entonces, al coger esta fórmula acá, 106 igual a 20 por logaritmo de la ganancia, despejamos la ganancia, el 20 lo pasamos a dividir, luego entonces quitamos el logaritmo elevando aquí 10 a la 106 sobre 20, y ya despejamos la ganancia, y 10 elevado a la 106 sobre 20 me da 199.526, o sea que esa es la ganancia de voltaje de este amplificador. Como habíamos dicho, en lazo abierto la ganancia de un amplificador es bastante alta. Fíjense que se aproxima casi a los 200.000. Entonces, aquí coloco un ejemplo con esa ganancia tan alta. Aquí coloco un ejemplo. Supongamos que el voltaje de entrada son 0.1 voltios. Y supongamos que es DC, o sea, la frecuencia es 0. O sea, está aquí en el rango de las frecuencias bajas. Entonces la salida sería igual a la entrada, que es 0.01, multiplicado por 199.526, igual a 1995 voltios. O sea que la salida, si la entrada es 0.01 voltio, la salida, según esto, serían 1995 voltios. ¿Eso qué significa? Obviamente no van a haber 1995 voltios acá. Eso significa que se satura. Recuerden entonces que este amplificador operacional, el voltaje de salida máximo que puede tener depende de la alimentación. Entonces, si ese está alimentado con un voltaje, por ejemplo, no sé si le tenemos aquí una alimentación, digamos que le tenemos una alimentación de, no sé, 20 voltios. Entonces, digamos que tenemos aquí una alimentación de 20 voltios. Aquí tenemos 20 voltios. Recuerden que también el amplificador se puede alimentar con un voltaje negativo. ¿Sí? Entonces, aquí le tenemos una alimentación de menos 20 voltios. Entonces, supongamos que tenemos esa alimentación.
Entonces, en ese caso, si tenemos el amplificador alimentado con 20 y menos 20, aquí me dice que el voltaje de salida son 1995. Entonces se satura. ¿Qué significa que se sature? Pues que Vout va a ser igual, en realidad, a 20 voltios. En otra clase vimos que en realidad no son 20, ¿no? Si aquí son 20, hay veces aquí son 19, 18 lo máximo. Pero bueno, ahorita no viene al caso eso. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahorita? Que esta gráfica de respuesta en frecuencia me dice que a frecuencias bajas, incluyendo DC, él tiene una ganancia, que es la ganancia máxima o ganancia en frecuencias medias o bajas, que es en este caso de 106 voltios. O sea que si yo les doy a ustedes la gráfica en respuesta en frecuencia de un amplificador, ya pueden saber que la ganancia máxima es la ganancia en DC o a frecuencias bajas. Aquí me dice que entre 1 y 10 Hz, la ganancia van a ser 106. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo cambio la frecuencia de entrada? Entonces, si la señal de entrada cambio la frecuencia, ya la ganancia no van a ser 106, sino que la ganancia del amplificador operacional va a bajar. Entonces, esta gráfica del amplificador operacional, aquí está sin nada. Esta gráfica del amplificador operacional, de la respuesta en frecuencia del amplificador operacional, me dice cuál es la ganancia a diferentes frecuencias. Y eso es lo que quiero que quede claro en este video. Me dice cuál es la ganancia a diferentes frecuencias. Por ejemplo, a 100 Hz, aquí hay una ganancia. A 10K, aquí hay otra ganancia. A 100K hay otra ganancia. Entonces, miren, que depende de la frecuencia de la señal de entrada, la ganancia va a cambiar. Para mirar eso, entonces supongamos que el voltaje de entrada son 0.01 voltios, pero ya no de C, sino una onda senoidal de 0.01 voltios. Entonces ese es el ejercicio que coloco acá. Supongamos que el voltaje de entrada es este. Entonces, voltaje de entrada 0.01 voltios, pero con una frecuencia de 1000 Hz. Ya no es de 6, sino de 1000 Hz. Entonces, si el voltaje de entrada llega a ser de 1000 Hz, entonces yo tengo que ir a la gráfica de respuesta en frecuencia a mirar con esos 1000 Hz cuál es mi nueva ganancia. Miren que aquí está un K, 1000 Hz, está en Hz. Y entonces a un K, yo voy, miro aquí, miro este punto, y ese punto me dice que la ganancia está por acá. Yo ahí a ojímetro, ahí digamos por encimita, calculé que ahí era más o menos 66. Si aquí es 75, si aquí es 50, haciendo como una escala, ahí más o menos es 66. Obviamente eso fue a ojímetro, no hice ninguna regla, no hice nada serio, por así decirlo. Pero ustedes en sus casas o en su examen van a poder mirar con más detenimiento este punto aquí a donde llega, ¿sí? Si aquí es 75, aquí es 50, pueden dividir este intervalo en partes iguales y luego mirar cuánto vale cada parte y calcular más o menos en dónde es que está este valor. Entonces, supongamos que nos dio 66. Entonces, si suponemos que nos dio 66, quiere decir que la ganancia ya no son 106, la ganancia son 66. Y al ser la ganancia 66, entonces yo hago el mismo despeje acá. Miren que aquí finalmente la fórmula me dio que la ganancia en escala normal, no en decibelios, en escala, no sé, lineal, es 10 elevado a la que estoy buscando sobre 20, y la que estoy buscando es 66. Entonces me da 10 elevado a la 66 sobre 20. ¿Sí? Entonces, para pasarla de decibelios a escala natural, por así decirlo, a escala lineal. Entonces, 10 a la 66 sobre 20 me da 1995. O sea que la ganancia con la señal de entrada a 1000 Hz ya no es lo que nos había dado acá, ya no es 199.000, ¿dónde era que no había dado tanto? Aquí, 199.526, sino ahora la ganancia nos va a dar, ¿cuánto nos dio? 1995.
Bajó muchísimo, imagínense, de casi 200.000, ahora la ganancia me bajó solamente a casi 2.000. Fíjense cómo el efecto de la frecuencia hace que el amplificador operacional cambie su ganancia. Y bueno, si la ganancia es 1995 y le vuelvo a meter una señal de 0.01, entonces 0.01 por 1995 me va a dar 1,19 volts. Aquí está. Me va a dar 19.95 volts. Entonces, eh, fíjense entonces que si yo tengo el amplificador alimentado a 20 voltios, teóricamente ya no se satura y las salidas son 19.95 voltios. Con estas fórmulas yo les quería recordar cómo se expresan las formas senoidales, el modelo matemático. Aquí el modelo matemático es voltaje pico, 0.01 voltios, o sea que yo supuse que ese 0.10 es voltaje pico, por el seno de 2000 pi t. ¿De dónde viene este 2000 pi? Acuérdense que aquí es omega, omega es igual a 2 pi f, omega es igual a 2 por pi por f. Entonces 1000 es la frecuencia, entonces 2 por pi por 1000 me da 2000 pi, y de ahí sale este 2000 pi. 0.01 seno de 2000 pi t, ese sería el modelo matemático de la señal de entrada, y esta señal de entrada acá, ese sería el modelo matemático. Y el modelo matemático de la señal de salida sería la señal de entrada multiplicada por la señal de entrada multiplicada por la ganancia, o sea, por 1995. 0.01 por 1995 es igual a 19.95, o sea que la señal de salida va a ser 19.95 por el seno de 2000 pi t. Y algo que hay que tener en cuenta es que aquí le estoy sumando un desfase. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Aquí ya estamos viendo solamente el efecto en la ganancia, pero también tiene un efecto en el desfase. Es decir, cuando aumenta la frecuencia de la entrada, no solamente me amplifica la señal menos, sino también me la desfasa. Entonces, por eso aquí le estoy sumando un desfase a la señal de entrada que vamos a ver en el próximo video. En este caso, si BCC es 20 y BE es menos 20, este es BCC de aquí arriba, aquí es BE, ¿sí? Entonces, en este caso dice que no se satura, pues porque la salida fue en 19.95 y perfectamente puede haber esa salida en un amplificador ideal, ¿no? También habíamos dicho en otros videos que aquí estos 20 voltios, si aquí son 20 voltios, la salida es máxima 19, 18, ahí sí ya se saturaba, pero estamos suponiendo que no, que la salida máxima es 20, entonces no se satura. Entonces, como ustedes pueden ver, la gráfica de respuesta en frecuencia me dice cuál es la ganancia a diferentes frecuencias. Antes pues, de terminar este video, quería mostrarles que eso lo acabamos de hacer gráficamente, es decir, yo dije que aquí era 1000 Hz y con los 1000 aquí gráficamente aquí era 66 dB, pero hay una fórmula para hacerlo de forma con ecuaciones, de forma matemática. Entonces aquí esta fórmula, que en el próximo video vamos a explicar un poco más de dónde sale. Esta fórmula me dice que la ganancia es igual a la ganancia media. Aquí cuando dice media significa la máxima, es decir, los 106 decibelios. Aquí sería los 106, pero no en decibelios, o sea, sería 199.526. Y dividido entre 1 más la frecuencia que estoy buscando, que sería 1000, dividido entre Fc, que es la frecuencia de corte. ¿Qué es la frecuencia de corte? La frecuencia de corte es este 10 acá, que es la frecuencia en que él comienza a bajar. Entonces esa se llama frecuencia crítica. Y la frecuencia crítica va a ser, en la gráfica de respuesta en frecuencia de un amplificador operacional, la frecuencia crítica va a ser un valor muy importante que yo siempre les tengo que dar, o ustedes tendrán que suponer o calcular, bueno, depende del ejercicio, pero esta frecuencia crítica me dice a partir de qué valor de frecuencia ya la ganancia no es la máxima, sino comienza a bajar. De hecho, vamos a ver en otros videos que la ganancia de la frecuencia crítica no es la máxima, sino la máxima menos 3 decibelios. O sea, en este caso sería 103, no 106. Porque a la frecuencia crítica, por definición, la ganancia se atenúa a 3 decibelios. Entonces, siendo estrictos, a 10 Hz no sería 106, sino sería 103 decibelios.
pero bueno, eso lo vamos a ver mejor en otro video. Y la fórmula para hallar la ganancia a la nueva frecuencia depende de la frecuencia crítica. Entonces, aquí como la frecuencia crítica es 10, entonces si yo reemplazo esta fórmula, donde la ganancia máxima son 199.526, F es la frecuencia que estoy buscando la ganancia, FC es la frecuencia crítica, si reemplazo estos valores en esta, me va a dar la ganancia también, o sea, tiene que darme aproximadamente los mismos 66 decibelios, o sea, de hecho directamente no me va a dar en decibelios, sino me va a dar directamente en 1995. Entonces les dejo a ustedes para que en sus casas reemplacen esta fórmula con estos valores y les tiene que dar un valor aproximado a 1995. De hecho, el valor que da aquí matemáticamente es un valor mucho más exacto que hacerlo gráficamente, ¿no? Este valor es exacto. De hecho, si yo grafico la respuesta en frecuencias, o sea, si yo grafico esto, no me va a dar aquí lineal, ¿no? Eso no me va a dar así tan ideal. Así esto y esto, esa línea. Esa gráfica se llama gráfico de Bode y no me va a dar así. En realidad me va a dar como una exponencial así de creciente. Bueno, listo. Entonces, ese sería la información que quería ofrecerles en este video. Sencillamente que sepan interpretar la respuesta en frecuencia de un amplificador en lazo abierto. Algunos aspectos importantes para tener en cuenta. Fíjense que la respuesta en frecuencia de un amplificador en frecuencias bajas no decae la ganancia. En videos pasados habíamos dicho que las respuestas en frecuencias podían tener un decaimiento al inicio, pero en un amplificador operacional no tiene decaimiento al principio. A frecuencias bajas la ganancia es máxima, entonces se comporta como si fuera un filtro pasa abajo, ¿no? Las frecuencias bajas las deja pasar, pero las altas las va atenuando. Entonces podríamos decir que el comportamiento se asemeja a un filtro pasa bajas. Y pues aspectos para tener en cuenta que si tenemos la gráfica de respuesta en frecuencia, podemos entonces hallar la ganancia a diferentes frecuencias y esta ganancia es menor a medida que las frecuencias van aumentando. Si llega un momento en que la frecuencia aumenta de tal manera que la ganancia sea 0 decibelios, 0 decibelios es una ganancia de 1, o sea que lo que entra sale, esa frecuencia se llama frecuencia ganancia unitaria F sub t. Aquí es más o menos después de 1.000.000 de hertz, 1 megahertz. Ahí más adelante en la frecuencia de ganancia unitaria, es decir, ya la frecuencia es tan alta que ya el amplificador no tiene ganancia. Bueno, entonces con esto damos por concluido este video. Les agradezco su atención y en el próximo video explicaremos un poco más detallado este desfase que hay también por causa de la frecuencia y también en próximos videos explicaremos cómo hacer el diagrama de Bode, este diagrama con base en la frecuencia crítica. Es decir, si yo les digo un amplificador operacional tiene frecuencia crítica 10, dibujar el diagrama de Bode. Esto es lo que está dibujado, pero entonces en futuros videos vamos a ver cómo dibujarlo para que quede así. Entonces agradezco mucho su atención y nos vemos en próximos videos.